Pues, saludamos a todos en esta tarde, los que han de ver esta clase en diferido. Que Dios les bendiga grandemente y vamos a tener esta clase, mucha información que nos hace falta en la última clase y se cierra lo que es este diplomado para algunos y para ustedes que están en el área de teología en licenciatura, pues siguen adelante. Oramos a Dios. Padre eterno, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud en esta tarde. Gracias te doy por mis hermanos que procuran con toda diligencia sacar su espacio en obediencia a prepararse, a estar delante de ti, como tú demandas en nuestras vidas. Señor, procurando con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Un obrero que usa bien la palabra de verdad. Señor, tú les bendigas su esfuerzo, su ayuda. Es de gran gratitud a cada uno, la ayuda tuya. Abras el entendimiento, tienes sus vidas de tu paz, de tu gracia en Cristo Jesús. Bendice esta clase, danos entendimiento, sabiduría, podamos entender tanto los que están presentes como los que están allí, que van a escuchar esta clase en diferido. Tú les bendigas en su momento adecuado que han de estudiar. Te damos a ti muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por estar aquí en la plataforma I6. Para mí es un honor tenerles y poder transmitir eh, esta información que Dios nos ha dejado para enseñar a otros que sean idóneos. Como dice Pablo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Voy a compartir con ustedes pantalla. Terminamos lo que es la parte de los apóstoles y nos faltan solo unas 10 diapositivas del término de los apóstoles y ubicaremos por su gracia esta parte que es de mucha importancia en nuestro conocimiento y formación como cristianos y como discípulos y como teólogos. Bien, los 12 apóstoles. Tenemos que la cita en paralelo en los sinópticos están estas tres citas ubicadas tanto en Mateo, en nuestro hermano Marcos, nuestro hermano Lucas. Nosotros recopilamos la información de los tres sinópticos y de ellos tenemos una información completa con respecto a la hora de una investigación exhaustiva. Cada escritor nos da una información muy amena que debemos tener en cuenta a la hora de transmitir una enseñanza o de hablar de algún apóstol. En ese orden de ideas, ya sabemos que el apóstol Pedro, ya lo hemos visto, es hermano de Simón, o sea que tenemos en este dos hermanos, y ya hemos visto a Juan, es hermano de Santiago el anciano. Entonces tenemos dos hermanos y dos hermanos. Estos dos son primos cercanos de la vida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver nosotros, ya hemos visto a Bartolomé, André lo hemos visto, tenemos a Santiago, el llamado hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, y es hijo de Zebedeo y Salomé, sobre todo que Salomé es hermana de María, María la madre del Señor Jesucristo. Entonces, Santiago el anciano y Juan, que fue el menor de los discípulos, eh, vinieron a ser primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Así sucesivamente, tenemos a Bartolomé. Eh, Natanael es el nombre principal, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. Se cree que es uno de la nobleza que viene por linaje real, ¿sí? El segundo libro de Samuel 3:3. Talmai fue rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón.
Entonces, si viene por ese linaje, entonces Natanael tiene una línea de sangre real. Entonces, el nombre Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, cada uno de los tres, y en el libro de los Hechos no era el primer nombre, ya saben que el primer nombre es Natanael, no Bartolomé. El segundo nombre es un nombre que es muy importante tenerlo en cuenta. El Señor le llama aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bien, ya tenemos Santiago el anciano, sabemos que Santiago el anciano es hermano de Juan, ambos primos del Señor Jesucristo. Unos que están dentro del círculo privado, de testigos oculares, de hechos importantes. En la vida del Señor se llamó a tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. El mismo Jacobo, el mismo Santiago. Bien, tenemos a Judas Iscariotes, el traidor, fue hijo de Simón, quien vivió en Queriut de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca del Señor Jesucristo, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarle en manos de sus enemigos. Su nombre aparece en tres listas, en la lista de los 12 apóstoles, las tres sinópticos, y se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó, era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo de los 12. Judas Tadeo, ya sabemos, dos Judas, aquí los tenemos, Judas Tadeo, Judas Iscariote. Judas Tadeo o Leveo, hijo de Alfeo o Cleofas y María. Fue hermano de Santiago, el más joven. Hermano Santiago más joven. Recuerden que está Santiago el anciano y Santiago el más joven. Pueden eh, confundir esos dos. Judas Tadeo o Leveo, hijo de Alfeo o Cleofas y María. Fue hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles que se sabe poco de él y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Jerónimo, en el caso de Judas Tadeo, le llamó el trinomio, lo cual significa un hombre con tres nombres. En Marcos 3:18 llamado Tadeo, en Mateo 10:3 llamado Leveo, y su apellido era Tadeo. Y entonces en Lucas, y en Hechos es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas 1:13, y en Lucas 6:16 es llamado Judas. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. O sea, Jerónimo lo llamó como el trinomio, por los tres nombres que tiene. Ya Mateo, hijo de Alfeo, óigame bien, vivió en Capernaum, hijo de Alfeo. Esto pareciera que relacionara a Judas, ¿sí? Tadeo con Mateo, como si fueran el mismo padre. Ahí está entre los eruditos. No se sabe si Judas Tadeo fue hermano de Mateo. Está allí porque es hijo de Alfeo, lo mismo que hemos visto acá. Dice Judas Tadeo o Leveo, hijo de Alfeo también, Cleofas. Bien, entonces también Mateo es hijo de Alfeo, vivió en Capernaum, fue un publicano, cobrador de impuestos, lo mismo, ¿sí? En el caso de Mateo. El llamado de Mateo al grupo apostólico es mencionado en Marcos 2:14, etcétera, que ustedes conocen esa parte. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios, un regalo de Dios. Eso significa Mateo, el nombre de él. Bueno, entonces se cree que Judas Tadeo y Mateo fueron hermanos. Entonces tenemos aquí Pedro y Juan, Santiago y Juan, ¿sí? Pedro y Andrés, perdón. Pedro y Andrés son hermanos. Santiago el anciano y Juan son hermanos y a la vez primos del Señor Jesucristo. Listo. Tenemos acá
algo importante, y es que Bartolomé, ya conocemos que es un verdadero israelita de sangre pura, ¿no? Bien, tenemos a Judas Iscariote, tenemos a Judas Tadeo, que se cree que es hermano de Mateo, pero no, los eruditos no se han colocado de acuerdo si o es que había otro Alfeo, etcétera, que no fuera, que no involucrara a Judas Tadeo con Mateo como hermano. Ahí está el dilema. Bien, lo dejamos así abierto, no lo cerramos diciendo que es hermano de Judas Tadeo. Parece que fuera, si hubiera un solo Alfeo, entonces tuviéramos eh, que entender entonces que Judas Tadeo es hermano de Mateo. Es interesante que Santiago el Menor, que fue uno de los 12 apóstoles, fue hermano de Mateo. Algunos dicen eso, ¿sí ven? Santiago el Menor, Santiago el Menor, se cree que fue hermano de Mateo. Vamos a mirar la biografía de Santiago el Menor y miramos ese detalle. Santiago el Anciano, después que lo salté. Ok, sí lo salté. Entonces, se cree que Santiago el Menor, pertenecer también, sería hermano de Mateo. Y también se cree que Judas Tadeo. Entonces, aquí está el asunto. Tenemos dos hermanos, otros hermanos, Santiago el Anciano y Juan. Tenemos Santiago el Menor, Judas Tadeo y Mateo, para que fueran hijos de un padre llamado Alfeo también. Listo. De estos tres, sí no tienen relación familiar. En el caso de Simón, el celote es uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote. Vivió en Galilea, la tradición dice que fue crucificado. En dos lugares, la versión Reina Valera es llamado cananista, Mateo 10:4 y Marcos 3:18. Sin embargo, en otros dos lugares es llamado Simón el celote. Ya sabemos que Simón el celote, Simón el cananeo es el mismo. Lucas 6:15 y Hechos 1:13. El Nuevo Testamento nos dice prácticamente, no nos dice prácticamente nada sobre el personaje excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos, quienes tuvieron que esa atención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraron como la pureza de su fe. Eran personas que tenían un celo por su nación y por eso se levantaban a veces revueltas en contra del Imperio Romano, gracias a los celotes, que eran como un partido de sicarios. De ahí, de aquí, a donde se vuelve a nombrar el término sicariato, desde aquí, del término de la línea de los celotes, hasta ahorita que se instaló el sicariato en Colombia. Desde allí pasó acá, se volvió a nombrar sicarios, otra vez fue en Colombia. De ahí no había hecho, desde el tiempo del Nuevo Testamento hasta ahora, fue que se volvió a llamar el término sicario en Colombia. Tomás Dídimo vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia e India, sufriendo el martirio cerca de Madrás, del monte Santo Tomás, en India. Su nombre hebreo y Dídimo es su nombre griego. Dídimo es nombre griego, el nombre hebreo es Tomás. Algunas veces fue llamado Judas. Mateo y Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás. Marcos y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro, en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino donde Jesús estaba yendo. Muéstranos el camino. Bueno, los 12 apóstoles fueron solteros o casados. Analicen eso. Bueno, tenemos información que estuvo casado uno de los apóstoles, otro.
¿sí? O 13 si contamos tanto a Judas Iscariote como a quien ocupó su puesto Matías. En caso de San Pedro, dice en el Evangelio en Mateo 8:14, que el Señor sanó, curó la suegra de Pedro. Si tenía suegra, porque tenía esposa. Marcos 3, 4:38 y Mateo 8:14. Sin embargo, eso no significa necesariamente que estuviera casado cuando conoció al Señor. Pues podía ser viudo por entonces. La total ausencia de noticias o referencias a su mujer hacen que muchos autores se inclinen por esta última posibilidad. Y yo quiero ubicarles a algunos autores, ¿no? En el caso de, en el caso de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, por ahí en el 5 al 6, el apóstol Pablo dice: ¿acaso no tenemos derecho de llevar con vosotros una esposa por mujer, como hace Cefas y los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Quiere decir que ellos en sus viajes misioneros, el apóstol Pedro, llevaba a su esposa, como los demás apóstoles. Entonces, se cree que por esa cita todos eran casados, a excepción de Juan, el apóstol. Ahorita miramos un detalle de Juan. A ver, Juan, el apóstol. Eh, a ver, aquí en Juan, bien, vamos a mirar algo de esta, en la parte final, es donde está la información. Entonces, en este recorrido, sí, Eusebio de Cesarea, alrededor del año 300, después del Señor Jesucristo, Eusebio de Cesarea, 300, escribió la primera historia de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Y menciona que según fuentes más antiguas, que es Clemente de Alejandría, de un siglo antes de Eusebio de Cesarea, también menciona que según fuentes más antiguas, de un siglo antes, también estuvo casado el apóstol Felipe. Pero los detalles que dan en esas fuentes antiguas inclinan a pensar que hay una confusión entre el apóstol Felipe y el diácono de Felipe. Una cosa es el diácono, otra cosa es el apóstol. En Hechos 6, Felipe que se nombra allí, y en Hechos capítulo 8, el Felipe que se nombra ahí, no es el Felipe el apóstol, sino el Felipe el diácono. ¿Okay? Felipe el diácono. Uno de los 7 primeros diáconos. Por otra parte, se puede dar por seguro que el apóstol Juan fue célibe. Cuando el Señor le llamó, era todavía un adolescente. Y el desprendimiento que pedía el Señor era tan radical que no dejaba sitio para pensar en casarse. Y lo demás, pues no sabemos nada, ni en el sentido ni en otro. Lo que yo les puedo decir es que de acuerdo al apóstol Pablo, todos eran casados con excepción de Juan, el apóstol. Era joven y no le dio tiempo para casarse. Y en medio de tanta persecución, pues no se le nombra que tuvo esposa. Bien, así sucesivamente terminamos el grupo de los 12 y vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Bien, vamos al libro de los Hechos. Quisiera, ante todo, no sé si nos gastaríamos otra clase o qué, vamos a ver, aprovechar al máximo este espacio que nos queda. Ya van 25 minutos, vamos a aprovecharlo. Vamos a ver si terminamos esta clase el día de hoy, porque quiero darle una información acerca del apóstol Pablo que es de mucha importancia. O no sé si le doy la información del apóstol Pablo primero y luego nos vamos al libro de los Hechos. Les escucho. La información del apóstol Pablo, profe, para mí. Buenas tardes, Ah, Dios lo ok. bendiga. Amén, mi hermano Duván. A los demás, Amén, profe. Yo creo que sería mejor primero
Lo del apóstol concluir Pablo. ahí concluir con el apóstol Pablo. Listo, listo. Vale. Muy bien. Gracias. Entonces vamos por allá. Bueno, el apóstol Pablo. Entonces escuchen bien, porque es uno, después de las columnas de la iglesia, y ya saben que es Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, no el Jacobo el apóstol, o el Santiago el apóstol. Recuerden que hubieron dos Santiago o Jacobo como apóstoles y hubieron un Santiago, es el hermano del Señor. Ese Santiago, el hermano del Señor, estuvo como columna en la iglesia de Jerusalén. Y es el mismo que escribe la carta de Santiago, una carta general. Y ese mismo Santiago es hermano de Judas, que escribió la carta de Judas, sí, Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Santiago, ambos hermanos del Señor Jesucristo. Se puede decir, sin temor a contradecir, que ningún ser humano ha hecho tanto impacto en la iglesia cristiana como el apóstol Pablo. Su actividad misionera esparció el evangelio por todo el mundo de su tiempo. Sus cartas dieron gran parte de la base de la teología sobre la que descansa la iglesia de Jesucristo. Este hombre fue cuidadosamente preparado por Dios para su papel como apóstol a los gentiles. La conversión de Pablo en el camino a Damasco fue espectacular y sobrenatural, pero no fue el punto de partida en su preparación como el apóstol de Dios para los gentiles. Entonces, escuchen, en medio de todo esto, la elección de Pablo fue la ejecución final de un designio que había estado madurando largamente en el propósito de Dios y que fue llevado paso a paso en el curso de los acontecimientos. Pablo había sido escogido ya antes de nacer y puesto aparte como apóstol de los gentiles. Eso lo dice en una de las cartas de Timoteo. Antes de nacer ya había sido escogido para servir a Dios. Y ese designio de Dios estaba siendo madurado hasta que llegó el momento oportuno del llamado, el encuentro de Dios con el apóstol Pablo. Cuando llegó el momento apropiado, tuvo que lugar la revelación y el designio de Dios se hizo conscientemente presente en la mente y en el corazón del hombre. No fue una repentina imprevista de elección de un instrumento humano, fue la consumación de un proceso de selección y de preparación que había comenzado antes de su nacimiento, pero del que al principio había estado totalmente ignorante, tan ignorante que había gastado su energía luchando en vano contra su apremiante poder. Por cuanto el apóstol Pablo es una figura tan dominante en la iglesia primitiva y en la literatura del Nuevo Testamento, es apropiado considerar brevemente algo sobre la vida y el trasfondo cultural que tuvo San Pablo. Esto es muy importante. Por eso los coloqué allí a pesar con quién arrancamos primero. Bien, vamos a ver la influencia del judaísmo sobre San Pablo. Pablo era un patriota hebreo. Aunque fue enviado a los gentiles, Pablo siempre sintió un profundo amor por su propio pueblo Israel. Lo encontramos en Romanos 9, 1 al 3. ¿Sí? En Romanos 3, 1. La temprana instrucción de Pablo en la ley y su aprendizaje de un oficio. Él fabricaba tiendas. Era un artesano hábil y la fabricación de tiendas ubicaba que provenía de una familia muy pudiente. De una familia muy pudiente. Los fabricantes de tiendas eran por lo general de familia muy pudiente. Revelan que provenía de una familia que vivía ajustada a la verdadera ideología de Israel. También. Pablo era fariseo. Como fariseo, el padre de Pablo era fariseo, en Hechos 23:6. Hechos 23:6 nos ubica esa frase. Vamos a mirar, hermano Alonso, Pastor Alonso, Hechos 23:6. Y hermano Duván, Filipenses 3:5. Amén, profe. 23:6. Sí, señor, del libro de los Hechos. Amén. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz
en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Hijo de fariseo. Ahí lo dice, hijo de fariseo. Listo, Filipenses 3:5. Amén, Gracias. profe. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Imagínense. O sea, era la mejor escuela que tenía. Mejor escuela. Entonces ya tenemos hijos de fariseos, hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, pero también en cuanto a escuela, la escuela farisea. Bien, el fariseísmo le dio a Pablo hábito de disciplina para su vida como cristiano, y el cristianismo le dio libertad del legalismo de su vida como fariseo. Bien, en esa orden de ideas ya tenemos la influencia del judaísmo sobre el apóstol Pablo. Pablo era un estudioso del Antiguo Testamento. Como estudioso en la sinagoga en Tarso, escúchenme bien, sinagoga de Tarso, Pablo había aprendido las escrituras hebreas. Hasta los 12 años había aprendido a escribir la lengua hebrea y estudiando la ley, los profetas y el dominado la historia judía. A los 13 años probablemente fue enviado a Jerusalén para avanzar su educación bajo el célebre maestro Gamaliel. Cuando él enviado a los 13 años, ya Jesucristo estaba allí en la historia, cuando él fue enviado a Jerusalén. Durante los 5 años o 6 años se sentó a los pies de Gamaliel. Pablo aprendió a diseccionar un texto hasta poder sacar docenas de posibles significados. Pablo aprendió a debatir en el estilo de preguntas y respuestas conocido como la diátriba, y a exponer, porque un rabí era una parte abogado y que perseguía o defendía a los acusados de quebrantar la ley sagrada, y en parte era un predicador. Entonces, era un defensor totalmente de la ley y como si fuera un abogado, y también la defendía como sea, y también era un predicador de la misma ley. Pablo fue misionero. Escúcheme, como alumno de Gamaliel, Pablo habría conocido el objetivo de un prosélito al año por cada judío. Escuchen esto. Como alumno de Gamaliel, Pablo habría conocido el objetivo de un prosélito al año por cada judío. Desde su juventud le habían inculcado la idea de extender la bondad de Dios a otros. Ese es otro, está abarcando al pueblo gentil. Esta idea era santificada y empleada por el Cristo resucitado en la propagación del Evangelio durante los años a los adultos de Pablo y también en el caso de los gentiles. La influencia del helenismo sobre Pablo. El helenismo sobre Pablo. La influencia. La ciudad de Tarso nació y se crió en Tarso. Entonces, eso quiero mostrarles. Mira dónde está Tarso. Aquí. Y cerca de aquí, de este mismo lado, estaba Listra y Iconio. O sea, cuando Pablo fue en el primer viaje misionero, ¿sí? Llegó hasta Listra y Iconio, cerca de Tarso. Tarso es aquí donde es Asia Menor, hoy es Turquía, y quedaba Tarso. Ahí en ese punto rosado, ese es Tarso. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos hablando que se escribe en Tarso, la capital de la provincia romana de Sicilia. Es la capital de la provincia romana de Sicilia. ¿Quién? Tarso. Tarso habría sido fundada como ciudad-estado griega en el año 170 por Antíoco Epifanes. ¿Se acuerdan de Antíoco Epifanes cuando hablamos del periodo intertestamentario? La evidencia señala que los judíos se establecieron en Tarso desde la fundación de la ciudad y que recibieron derechos como ciudadanos, ¿sí? Romanos. Pablo mantenía claramente su condición de ciudadano romano, por ejemplo, en Hechos 21:39,
Y podía ser que esta ciudadanía hubiese sido por mucho tiempo condición de la familia de Pablo. Los derechos de ciudadanía solo podían conseguirse por herencia de un padre ciudadano romano o aparte de los casos excepcionales en que eran otorgados por una ley formal a una persona con recompensa por los servicios dados a la ciudad. En estos casos eran relativamente pocos en cualquier ciudad porque este derecho era guardado de manera celosa, ¿sí? Celosa. Entonces, uno por derecho de ser ciudadano de nacimiento le era otorgado. La otra por un caso excepcional de que se le daba ciudadanía romana por el derecho otorgado por una ley formal. Podía ser de que una gran suma de dinero permitía a la persona comprar el derecho de ciudadanía romana, ¿sí? Pero esto no era tan fácil, lograr la ciudadanía romana. Entonces, la ciudadanía romana de Pablo resultó inapreciable al viajar por el mundo romano predicando el evangelio. Entonces, de acuerdo a eso, tiene un nombre romano que es Pablo y el nombre hebreo que es Saulo de Tarso o Shaul de Tarso. Entonces, Tarso era también un centro académico. Presten atención a esto. Tarso era un centro académico. Sí, Tarso. Era un centro académico, pues poseía una universidad. Aunque probablemente no era una universidad célebre, sí era un lugar donde se enseñaba y debatía la filosofía. Y puede que Pablo hubiese formado parte de esta situación o no, pero desde luego quedó expuesto al pensamiento griego de una forma en que no lo sería un judío en Palestina. Entonces, por el hecho de ser estado en la ciudad de Tarso, provincia de Sicilia, ¿sí? Eh, ciudad capital de Sicilia, entonces Tarso, allí en Tarso, Pablo, eh, pues ser una provincia por estar en asuntos romanos, tener ciudadanía, estuvo influenciado por el pensamiento griego. Que estuvo estudiando en esa universidad por derecho romano y segundo, de todas maneras, estuvo expuesto al pensamiento griego. Quiero ubicarles esa parte porque es importante, porque muchas veces en las cartas, cuando él escribe sobre el libro Los Hechos, escribe sobre Tito, ¿sí? Por ejemplo, en Tito 1:12, en el libro Los Hechos 17:24 en adelante, él pisa en sus cartas a varios filósofos. Quiere decir que conocía el pensamiento filosófico con que él se encontraba debatiendo. Tarso fue útil para preparar a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Bien, entonces aquí les tengo un gráfico. Dice, Pablo nació en Tarso, Hechos 9:11, 21:39, 22:3. Nació en Tarso. Ciudad que era una mayor rápida presentación, se puede resumir como una ciudad cosmopolita y centro de escuela filosófica. Centro de escuela filosófica. Aquí. Las religiones de misterios, en el caso de Pablo. Pablo debió estar bien familiarizado con las religiones que prometían una especie de relación con los dioses. Nosotros vimos eso en introducción al Nuevo Testamento, las religiones de misterios. Vimos el gnosticismo, el escepticismo, los esenios, entre ellos vimos la religión de misterio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, Pablo tuvo que enfrentarse con esta terminología de los misterios, incluso pueden haber empleado algunos de estos términos en un intento deliberado de interesar a los lectores griegos en el Evangelio de la Salvación de Dios. Ellos no demuestran en forma alguna que la teología de Pablo se derivase de absoluto, ni que dependiera de la teología de aquella secta. La teología de Pablo dependió, en Gálatas dice que el Señor mismo se la reveló, no consultó a hombre y carne, sino que de Dios mismo se la reveló. La vida personal de Pablo. En el mundo romano, de la época de Pablo, era una cosa común para una persona ser conocida por varios nombres. Pablo o Paulo era su nombre latino y Saulo era su nombre hebreo. Siempre tuvo estos dos nombres, siempre los tuvo, por ser ciudadano romano y ciudadano hebreo.
y no tiene relación con su conversión. Que hay gente que dice, revisando la escritura, por no buscar el trasfondo hebreo y el trasfondo cultural de él, dice que su nombre antes de convertirse a Cristo era Saulo y después de convertirse es Pablo. Esa es una mala interpretación, es desconocer el trasfondo histórico de la vida de este personaje. Su nombre no fue cambiado a Pablo tras su conversión, ¿no? Nosotros sabemos que es ciudadanía romana. Es opinión de varios eruditos que Pablo había estado casado. Fíjame bien, es opinión de varios eruditos que Pablo había estado casado, pero que su mujer murió o quizá le dejó cuando llegó a ser creyente en Cristo. ¿Sí? Recuerda que la mujer debía ser judía. Apenas se convirtió al cristianismo, pudo ver que la mujer lo dejó por ser cristiano o ella murió. Entonces debemos tener en cuenta eso. Aunque esto es cuestión de especulación, la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio y su presencia en el Sanedrín judío indican fuertemente que había estado casado. Por tener la relación con el Sanedrín judío y la enseñanza acerca del matrimonio nos da unos ajustes de que estuvo haber estado casado. La conversión de Pablo fue ocasionada de manera repentina cuando se encontró con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Sin embargo, había cuestiones que habían estado inquietando a Saulo desde Tarso antes con respecto a la conversión. Y aquel decisivo acontecimiento, Jesús mismo le recordó a Saulo que dura cosa era dar cosas contra el aguijón. En Hechos 26:14. Estos aguijones que pinchaban la mente y el corazón de Saulo probablemente incluían los testimonios y martirios de Esteban, las vidas piadosas de los cristianos a los que perseguía y su conocimiento de los milagros y enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Hechos 9:5, cesó la lucha interior y Pablo se convirtió al cristianismo. La conversión de Saulo de Tarso es una de las grandes apologías de la fe cristiana. No hay explicación adecuada, excepto la bíblica, para el dramático cambio que tuvo lugar en aquel hombre. La credulidad no había podido darse respuesta de manera satisfactoria a la declaración bíblica de que este hombre que odiaba a los creyentes en Cristo pasase de repente a ser uno de los creyentes y el más grande predicador de la fe en Jesucristo. Cronología de entonces los acontecimientos que nos ofrece son que acerca de Pablo de Tarso. Nacimiento del apóstol Pablo, año 1, año 14, Pablo enviado a Jerusalén para estudiar con Gamaliel. Año 34, conversión de Pablo en Hechos 9, eso sucedió en el año 34. Año 44, ministerio de Pablo en Antioquía. Año 47, primer viaje misionero de Pablo. Año 49, el concilio de Jerusalén. Año 50, el segundo viaje misionero de Pablo. Año 54, tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Año 58, Pablo encarcelado en Cesarea. Año 60, primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Año 62, liberación de Pablo de su encarcelamiento en Roma. Y año 64, segundo encarcelamiento de Pablo en Roma y en este caso su muerte también. Año 64. Esta es la cronología de los años de, de la vida de Pablo en la historia del Nuevo Testamento. Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la vida de Pablo en la historia del Nuevo Testamento. Profe, no, son datos muy interesantes que no teníamos y esa cronología está súper excelente, ¿no? Todos esos datos están perfectos, profe. Vale. Listo, mi hermano. Muchas gracias. ¿Quién más? No, yo creo, profe, que está bien clarito la vida de Pablo, del Sí. apóstol Pablo, profe. Listo. Ya ¿Y el dato entendí. de casamiento quedó bien claro? Sí, profe. Se cree que por pertenecer parte del Sanedrín judío y también Sanedrín,
por estar allí, tenía que ser casado y por los escritos da testimonio de que tuvo que estar casado. Entonces pudo ver que la esposa haya muerto o que se separó la esposa de él por ser cristiano. Ya, Los judíos separado, como a tenían veces eso. pasa con muchos cristianos, ¿no? Sí, los Que judíos cuando tienen llega eso que... aquí cristiano, sí. Bien, entonces voy a compartir con vosotros, entonces ya aquí sí, el hecho de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Bien, Hechos de los apóstoles, de caso, Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo es más bien el nombre. Ahorita miramos un detalle de estos nombres, muy importante. Temas que hemos tratado, Mateo, antes de Mateo, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, ¿sí? Introducción a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Evangelio de los Apóstoles, en los Evangelios, eso lo vimos en una clase. Vamos a ver hoy el caso de Libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Tema, autor, fecha en que fue escrito, tiempo que cubre, destinatario y propósito, contenido del libro, resumen del libro, peculiaridades, palabras claves, grandes eventos, pasajes famosos. Hechos de los Apóstoles. El segundo tratado de Lucas, segundo tratado de Lucas, completa la historia del Nuevo Testamento. Cubre este periodo muy importante, la historia del momento que Cristo asciende al cielo y el posterior derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés hasta la expansión de la iglesia en Roma. El cubrimiento que hay muestra cómo la iglesia de Jesucristo creció de ser un pequeño grupo de menos de 200 creyentes a una gran comunidad diseminada hasta los confines del Imperio Romano. Eran miles y miles. Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas, ya que la iglesia solamente se anticipa con escasa mención en los evangelios, mientras que los epístolas ya la presuponen. La importancia de Hechos está precisamente en cubrir este espacio histórico. Por ejemplo, tema central de los Hechos, tratado histórico de los eventos relacionados con el origen, crecimiento, persecución y expansión de la iglesia de Jesucristo. Es el puente entre los evangelios y las epístolas. Versículo clave es Hechos 1:8. Este es el versículo clave. Me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Narra qué pasó después de la gran comisión de Mateo 28:19, los 30 años siguientes del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo convierte débiles hombres en los que trastornan al mundo entero. El Espíritu Santo es el agente de transformación y de predicación. Pedro y Pablo son los personajes centrales del libro de los Hechos. Estos son los dos personajes centrales. Y de tercero sería Santiago. La iglesia de Antioquía como misionera de los gentiles. Presenta que cristianos no es amenaza para autoridad civil de Roma. Las revueltas eran causadas por los oponentes. El tema de los hechos es más histórico que doctrinal. Más histórico que doctrinal. El tema de los hechos es más histórico que doctrinal. Lucas fue el que escribió una obra histórica en 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Fecha alrededor del 65 después de Cristo. Lugar donde se escribió este libro histórico es desconocido. Tiempo que cubre aproximadamente 30 años, desde el 30 después de Cristo hasta el 60. Desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento domiciliario de Pablo en Roma. El tiempo que cubre más o menos 30 años de historia.
Aquí tenemos el libro de los Hechos en la parte cronológica. Estamos hablando del año 65 aproximadamente. Primero es el libro de Marcos, Mateo y Lucas, el libro de los Hechos, y después viene Juan, que es el último del Evangelio. Destinatario y propósito a Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Teo es amor, ¿sí? Teo es Dios, perdón. Teo es Dios y filo es amor. Entonces, esto significa amor a Dios. Teófilo fue el destinatario, lo que Lucas la destina, es la audiencia. Lucas 1.13, Hechos 1.1. Como Hechos es una segunda parte de la obra que Lucas comenzó con su evangelio. Debemos tomar el mismo propósito de Lucas 1.1 al 4, donde él explica que escribía estas cosas para que Teófilo tuviera un conocimiento completo de la verdad. Esto nos requiere a nosotros también conocer la historia de la iglesia, como la tenemos aquí resumida de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que también conocer la historia del tiempo que nosotros estamos viviendo, del segundo siglo después de la iglesia primitiva hasta acá. Debemos tener un claro conocimiento de la historia de la iglesia. Hermana Jennifer, Dios la bendiga, hermanita. Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. Gusto saludarla. Pastor, una cosita es que su merced la clase antepasada habló que Teófilo significaba Teo Dios y Filo filosofía. Y su merced acabo de decir Teo Dios y Filo amor. O sea, ¿cuál de las dos es? Señor. ¿Me vuelvo a repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí. Es que su merced, yo vi las clases por diferido y Sí. hubo una que su merced dijo que Teófilo era Teo Dios, Filo, filosofía. Ah, sí, Digo, sí. primero dijo amor y después dijo filosofía y acabó de decir otra vez amor. Sí. Entonces es La filo, clase última que filosofía, ¿sí? tuvimos, en la clase última que tuvimos, eso fue lo primero que corregí. Y el corrijo, hermano, no es amor a la sabiduría, sino amor a Dios. Ah, ya, ok, amor a Dios. Ah, listo, sí, Sí, es señor. amor a Dios porque Teo es Dios y Filo, recuerden, filosofía, Filo amor, y Sofía y sabiduría. Entonces Filo, Teófilo, entonces Teo Dios y Filo amor, entonces amor a Dios. Ah, ya, ok, listo, sí, señor. Y eso lo había corregido la clase anterior, al principio. Sí, sí, Dije señor. que corrijo, Teófilo es amor a Dios. Sí, Ah, listo, listo, sí, señor. Gracias. con gusto, mi esposo. Si dijera aquí teosofía, ya es otra cosa, es amor a la sabiduría. Que se podía llamar un nombre, podía completar así, teosofía. Mm. Listo. Entonces, en Hechos, Lucas continúa el relato de lo sucedido con la iglesia. Después de la ascensión de Cristo a los cielos, el origen de la iglesia, su crecimiento y su expansión. Hechos 1:1. Entonces, escúcheme bien. Lucas continúa el relato de lo sucedido con la iglesia después de la ascensión de Cristo a los cielos, el origen de la iglesia, su crecimiento y su expansión. Uno ve esto en Hechos 1:1, donde precisamente Lucas está relatando ya el comienzo de la historia cuando Cristo asciende a los cielos. Entonces comienza a relatar toda esa información en otro compendio, o sea, en este libro de los Hechos. Entonces tenemos acá todo lo que tiene que ver con el libro de los Hechos. Y me seréis testigo, que es el versículo clave. Y tenemos ya el contenido de este gran libro. Entonces, por ejemplo, está dividido en 3 capítulos. Tenemos el prólogo, Hechos 1:1 al 8, 1:9 al 8:3, es el testimonio en Jerusalén. Ojo, testimonio en Jerusalén. Y por lo general, el testimonio en Jerusalén, hasta el 9:8:3, hasta el capítulo 8, versículo 3, es la predicación hasta en Jerusalén. Las prédicas tienen que ver con Jerusalén. ¿Sí? Entonces, la anticipación de la iglesia, la fundación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. 3:1 al 5, capítulo 5, verso 42, los apóstoles predicando, sanando y soportando persecuciones. 6:1 al 8:3, diáconos,
orando, enseñando y soportando persecuciones. Ya en el capítulo 8 en adelante, desde el versículo 4 en adelante, el testimonio en Judea y en Samaria. Recuerde que ya Samaria ya empieza a ubicarse el asunto con gentiles, o sangre mestiza entre judíos y gentiles. Entonces, 8:4 al 25, el evangelio en los samaritanos. La conversión de los gentiles, 8:26 al 40. La conversión de los gentiles. Aquí empieza entonces a nombrarse gentiles desde el capítulo 8:4 en adelante. Del capítulo 8 hacia atrás es la conversión y la predicación tanto en Judea como en Jerusalén. El capítulo 9:1 al 31, la conversión de Pablo. 9:32 al 43, el evangelio de Judea a Judea. 10:1 al 11:30, el evangelio a los gentiles. ¿Sí? 12:1 al 25, la persecución por Herodes. Y al capítulo 13 es el testimonio hasta lo último de la tierra. Es el testimonio de la vida misionera. Capítulo 13, 1 al 14, 14:28, es el primer viaje misionero de Pablo. Dígame, capítulo 13, verso 1 al 14:28, es el primer viaje de San Pablo. Capítulo 15, 1 al 35, el concilio de Jerusalén. Capítulo 15, 36, 18 al 22, el segundo viaje de San Pablo. 18:23 al 21:16, el tercer viaje misionero de San Pablo. Y 21:17 al 26:32, pruebas de Pablo en Jerusalén y en Cesarea. Y 27:1 al 28:31 es el viaje de Pablo a Roma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, me seréis testigo, este es el versículo clave 1:8, en Jerusalén, un primer punto en Jerusalén, acá, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de toda la tierra. Esto quiere decir que abarcaba todo este lapso y toda su atmósfera del Medio Oriente, Occidente, Norte y Sur, hasta lo último de la tierra. Resumen del prólogo, 1:1 al 8. El segundo tratado a Teófilo, amor a Dios. La pregunta de la restauración del reino de Dios. La respuesta del Señor. Esta está dividida en tres partes. No os toca a vosotros saber los tiempos, recibiréis poder cuando reciba el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recuerde que hablamos de la primera clase, hablamos en estas clases de Juan, hablamos sobre el verso 8 que tiene que ver con el revestimiento de poder y el verso 22 de San Juan, capítulo 20, tiene que hablar directamente con el soplo de regeneración, o sea, un soplo interno y la vestidura del Espíritu Santo, la llenura, ese mover externo es el revestimiento de poder. Entonces, para ser testigos necesitamos, fuera de la regeneración, necesitamos su poder. 1:9 al 8:3 tenemos la llegada del Espíritu Santo, viento como en lengua de fuego, idiomas y conversión de 3,000 personas, llamado al arrepentimiento. Predicación de los apóstoles. Tenemos a Ananías y Zafira en el capítulo 5. Primeros diáconos, capítulo 6, y discurso y muerte de Esteban, capítulo 7. Esto para resumen de lo que es el hecho del segundo, después del prólogo, viene el resumen de lo que va a pasar en el tiempo de Jerusalén y Judea. Testimonio en Judea y Samaria. Y aquí empieza un poquito Samaria, viene siendo más gentil que judíos. Continúa persecución del juez de Esteban, capítulo 8. Bendiciones. Felipe el evangelista, capítulo 8. Este es un diácono. Felipe este evangelista es un diácono. Conversión de Saulo de Tarso, capítulo 9. Dios muestra su voluntad con los gentiles por visión, conversión del gentil Cornelio, capítulo 10. Ahí muestra Dios la voluntad en la visión de Cornelio que tiene sobre el lienzo, en el caso de Pedro, y sobre la relación de Cornelio en la voluntad, en los planes de Dios, que es un gentil.
Testimonio de Pedro a los gentiles, capítulo 11, capítulo 12. Entonces se divide capítulo 12 en tres: muerte de Jacobo por Herodes Agripa 1, encarcelamiento y liberación de Pedro, y Dios enjuicia a Herodes Agripa 1. Lo mata cuando le manda un ángel y Herodes Agripa 1 es muere con comido gusano. Hechos, testimonio más allá, del 13:1 al 28:31, esto quiere decir con los viajes misioneros. Primer viaje misionero, capítulo 13 al 14, Concilio de Jerusalén, capítulo 15, segundo viaje de Pablo, 15:36 al 18:22, tercer viaje de Pablo, 18:23 al 21, capítulo 21:16, y pruebas de Pablo en Jerusalén y en Cesarea, y viaje de Pablo en Roma es el capítulo 27 y capítulo 28. Esto es un suceso del último viaje de Pablo en Roma. Con eso pudiéramos decir que fue prácticamente un cuarto viaje misionero. Entonces tenemos aquí el primer viaje misionero, el capítulo 13 y 14. Vemos acá, por ejemplo, donde sale. Mire que aquí hay una Antioquía. Aquí hay una Antioquía. De aquí hay otra Antioquía. Esta Antioquía es de Pisidia y esta Antioquía que está acá es una Antioquía de Sicilia. ¿Sí? De Siria. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Ok, el primer viaje misionero arranca Pablo por Salamina, aquí la isla de Chipre, de la isla de Chipre, y atraviesa toda la isla, y aquí lanzan a Perge, de Perge a Antioquía de Pisidia, a Iconio, Listra y Derbe. Recuerde que Tarso está aquí, donde nace, pero no llega a Tarso, a Derbe. Este territorio lo conoce Pablo y a todo ese va a predicar. Entonces, el primer viaje llevó Pablo y Bernabé de su base de Antioquía en Siria por barco hasta Chipre, lo conocemos aquí en esta isla, entrando por Salamina, saliendo por Pafos. Entonces entra aquí en Chipre, el puerto de Salamina atraviesa toda la isla hasta Pafos y de ahí salta a Perge. Se convirtió el precónsul Sergio Paulo. Desde allí, región que hoy en día es Turquía, salta a Perge, que esto es Turquía. Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y se devuelve por el mismo lugar, llega a Perge y salta a Antioquía, a Seleucida, y llega otra vez a Antioquía. Luego de regresaron por la misma ruta, tomaron el barco de regreso de Antioquía. Juan Marco ya había regresado de vuelta, se había ido a su casa cuando iban por Perge. O sea, cuando iban aquí a Perge, Marco se regresó. No llegó hasta Derbe. Marco no llegó hasta Derbe, ni Listra, ni Iconio, ni Antioquía de Pisidia. Él se regresó de Perge, en el caso de Juan Marco. Ellos regresaron por la misma ruta y escogieron desde Perge directamente ya a Seleucia y entraron a Antioquía. Luego regresaron por la misma ruta, tomaron el barco de regreso a Antioquía. Juan Marco ya había regresado de vuelta a su casa cuando iban por Perge. La fecha entre el 45 y el 46, que nos ubica más o menos el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, bueno, aquí quiero ubicarles algo importante. Recuerde que el mundo que Pablo va a predicar es un mundo donde está sitiado por diferentes lugares, donde nacieron diferentes filósofos. Por ejemplo, estos que están en amarillo es la época presocrática. Y miren los filósofos, ¿sí? Agrigento, Zenón, Parménides, que es aquí Eleas, Demócrito y Protágoras, es aquí en esta isla, en esta parte costera, Anaxágoras, que es aquí en esta isla, ¿sí? Y Pitágoras, aquí también al ladito de Samos, y Heráclito en la isla de Éfeso. ¿Por qué les ubico eso? Mire, también Tales y Anaximandro y Anaxímenes, aquí en Mileto. Recuerde que Tales de Mileto es el primero de los presocráticos, donde nace la filosofía, y nace aquí en Tales de Mileto, aquí donde queda al lado de Éfeso. Y recuerde que aquí cerquita está Perge. Y aquí, en la época helenística, están los verdes, que es Zenón. Zenón invadió a Chipre, toda esta isla de Chipre,
Es muy importante entenderlo. Aquí en Samos también está Epicuro. Y aquí en Atenas, Elis está en Pirrón. Y en Rodas está Panecio y Posidonio. ¿Sí? Aquí. ¿Por qué es importante esto? Pablo está aquí ubicado. Perdón, aquí está Tarso. Y Tarso está aquí. Todo esto está invadido por el mundo filosófico de su tiempo. ¿Sí? Precisamente tenía una proyección de conocimiento filosófico cuando el Evangelio llega aquí a Chipre, pasa por aquí hasta Pafo, luego a Perge y luego a Éfeso, luego a de Pisidia, luego pasa a Iconio, Listra y Derbe y Tarso que está acá. Entonces, imagínese usted, es bueno conocer las bases de los que creían estos puertos, estos lugares, porque, por ejemplo, cuando está en Chipre, que dejó a Tito, vamos a ver, Tito 1:12, mana Joana, me hace ese favor. Tito 1:12, quiero que leas allí porque a Tito lo dejó en Creta, esta isla de aquí, Creta o Chipre. Tito 1:12. Sí, correcto. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ok, imagínate, cuando habla de su propio profeta o poeta, está hablando de un filósofo, en ese caso era Zenón. El filósofo de allí, de Chipre, era Zenón. Y Zenón había dicho de toda la gente social que vivía allí, mire lo que dice, esos puntos. Su propio poeta, uno de ellos, su propio profeta o poeta, dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Cuatro cosas que eran estos cretenses allí en Chipre. Antiguamente, los filisteos vienen de ahí de Chipre. Los filisteos vienen de Chipre y viajan a la parte costera, y a esta parte costera, y son los filisteos son invasores de todas estas tierras, la tierra de Canaán, que son las guerras que tuvo el pueblo judío con esos invasores filisteos que vienen directamente de, de aquí, de esta isla de Chipre, y se pasaron para acá. Ahora, en los tiempos de Pablo, ya Zenón es uno de los poetas o profetas que había invadido esta isla de Creta con muchos, llamado también Chipre, con muchos información filosófica. Y mira el texto que utiliza Pablo. Pablo conocía quién era Zenón. Pablo conocía quiénes eran todos estos filósofos, los presocráticos, la época clásica y la época helenística. Pablo conocía todos estos filósofos. Por ejemplo, cuando Pablo ya estaba, ya había pasado Sócrates, que vienen siendo la época clásica, Platón, Aristóteles, ¿sí? Que son los más representantes de la época clásica de la línea socrática. ¿Sí? Entonces, les coloqué este mapa porque en los viajes misioneros el apóstol Pablo se iba a encontrar con estos conceptos de aquí. Por ejemplo, en Atenas, vamos a Atenas. Y en Atenas vamos a Hechos 17, hermanita Joana. Hechos 17, 26 al 28. Tenga la bondad, ¿me puede leer allí? Hechos 17, 26 al 28. Sí, correcto. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Siga leyendo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Ok, esa palabrita allí
Esos poetas, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También Poetas. dice. Y mire que aquí el apóstol Pablo está en Atenas. Aquí le voy a señalar, aquí está en Atenas. Y Pablo sabía quién eran los poetas o los filósofos de ese lugar. Aquí en Atenas estuvo Elis, Pirrón, todo esto está invadido por Aristóteles, Platón, mire que Platón está aquí también, Sócrates, ¿sí? Esto estaba invadido, Atenas era la cuna. Y aquí entonces, ya en Atenas, después de la muerte de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que es el último de los clásicos, ya vienen escuelas. Por ejemplo, aquí en Atenas estaban los estoicos y los epicúreos. Son linajes de Platón y de Aristóteles, ¿sí? Y mire que en Atenas, Pablo está confrontando dos escuelas filosóficas que están aquí en Atenas ahora mismo. Y él los confronta con el mismo pensamiento, ¿sí? De otros filósofos. Por eso dice, aún de vuestros propios poetas, que ustedes tienen como filósofos, mire lo que dijeron. Esto nos lleva a un campo apologético. Esto nos quiere decir que nosotros, hoy también nosotros debemos ver la cara de la filosofía, estudiarla, para uno poder confrontar a la gente por sus propias raíces y traerlos al camino de Cristo, como hizo Pablo. Pablo conocía quién eran los filósofos de su tiempo y en cada lugar él los confrontó. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de Tito, conocía al filósofo Zenón, ¿sí? ¿Sí? Conocía a Zenón. Cuando llegó a Atenas, él sabía quiénes eran los filósofos de Atenas y así sucesivamente. Él los conoció a cada uno en particular, en el sentido de conocer en el estudio, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en el primer viaje misionero, aquí lo tengo más cerca, sale de Seleucia, viaja a Salamina, cruzan y atraviesan hasta abajo, llegan a Perge, van a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Se devuelven por el mismo camino, ¿sí? Llegan a Perge, a Italia, y de aquí derecho hasta Antioquía de Siria, Seleucia y Antioquía de Siria, que es donde quedaba la iglesia gentil, la iglesia misionera. Esto con respecto al caso de los viajes misioneros. El segundo viaje misionero, ¿recuerda de dónde arranca el segundo viaje misionero? Hechos 15, 36, 18 al 22. Es el 15, 36 al 15, 22. Entonces, el viaje misionero arranca de Antioquía otra vez, pero va a Tarso. De Tarso va a Derbe, va por otra ruta, mis hermanos. Miren, arranca de Antioquía, va a Tarso, a su ciudad natal. Por esa ruta llega a Derbe, a Listra e Iconio, pasa a Antioquía de Pisidia y sigue derecho, Troas, Filipos, ¿sí? A Macedonia, Berea y llega a Atenas, el segundo viaje misionero. Después llega a Corintios, ahí tuvo año y medio y regresa a Éfeso y de Éfeso zarpa directamente a Cesarea, ¿sí? A Cesarea. Y ahí llega a Jerusalén, devuelve y se devuelve a Antioquía. Mire todo el viaje que abarcó en el segundo viaje misionero, Hechos 15, 36 al 18, 22. Ahí nos ubica todos los nombres y los lugares del mar Mediterráneo, todo lo que él cubrió en el segundo viaje misionero. Este sí era un misionero, con todos los hierros. Bien, el tercer viaje misionero, Hechos 18, 23 al capítulo 21, 26, 16. El tercer viaje misionero, al principio del 53 después de Cristo, Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia y Frigia, que hoy es Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso, ¿sí? En Éfeso.
incidente que con los plateros de Diana de los Efesios. Desde ese Éfeso, Pablo fue a Filipos y Corintio, y de regreso Pablo tomó un barco por toda la costa de Troas, Asón, Miletine, en la isla de Lesbos, Mileto, Rodas, Pátara, finalmente el recorrido marítimo más largo hasta Tiro, pasando por el sur después de Tolemaida y Cesarea hasta llegar a Jerusalén. Ese viaje misionero sí demoró años y mucho tiempo. Es el recorrido más extenso que Pablo hizo, el tercer viaje misionero. Entonces vemos acá que arranca Antioquía, llega a Tarso otra vez, Derbe, pasa a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Troas, a Decápolis, Filipo, ¿sí? A Tesalónica. Tesalónica vuelve a Acaya, a Corintio, se devuelve por aquí, por mar, llega a Berea y luego pasa directamente a Sol y comienza el retroceso Mileto, Pátara y a Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén. Es el recorrido más extenso que abarcó Pablo de más años. Solamente en Corintio demoró 18 meses, año y medio. Aquí, en Corintio, fundando la iglesia de Corintio, 18 meses. Ya el viaje a Roma es el capítulo 27 al 28, que fue arrestado en Jerusalén y así que pasó los próximos 2 años en prisión del 58 al 60, antes de apelar a César, un derecho legítimo que tenía como ciudadano romano, podía apelar a César y partir hacia Roma. Este cuarto viaje, iniciado en otoño, era muy diferente del resto de los viajes misioneros. Aunque Pablo tenía a Lucas con él, estaba bajo custodia, el barco zarpó por una desatinada decisión del capitán de la costa de Creta y se encontró con un viento huracanado que los arrastró hasta la isla de Malta. Aquí lo vemos desde Jerusalén, arranca todo este viaje misionero, pero ya directo para Roma, isla de Creta, buenos puertos, claro acá, Sicilia, los 3 foros, donde llega aquí a Puteoli, en los 3 foros de Apio, y ahí desembarca para llegar a Roma. Siempre un viaje largo que se gastó. Bueno, ideas y claves y características de este libro. El relato histórico es selectivo, no abarca toda la historia, ni toda la geografía, ni todos los líderes. Se concentra más bien en el ministerio de Pedro y de Pablo. En eso se concentra el libro de los Hechos. Y no habla de la obra misionera en otras partes de la geografía, como Egipto, donde surgió una iglesia vigorosa, y del mismo Pablo no relató muchos eventos que relatados en sus cartas, ¿sí? Muchos eventos que relató en sus cartas. El libro no tenía ningún título, sino que fue agregado, oiga bien, en el siglo II, fue agregado Hechos de los Apóstoles. Y el mismo tiende a confundir. El mismo título tiende a confundir. Agregado en el siglo II fue que le colocaron Hechos de los Apóstoles, pero el libro no tenía ningún título. Para Lucas, este es el segundo tomo, su primer tratado a Teófilo. Él no escribió la palabra Hechos, ni tampoco ni de los Apóstoles. Lucas no escribió ese título. Eso lo dio la tradición en el siglo II. Hechos de los Apóstoles no habla del ministerio de los demás apóstoles, solo de Pedro y de Pablo. Por eso es que trata de confundir. Hechos del Espíritu Santo, óigame bien, Hechos del Espíritu Santo es posible porque habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero no se limita al Espíritu Santo, porque en 1:1 dice que en el primer tratado habló de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. O sea que ahora
Lucas continúa explicando la obra que Jesucristo hace para desarrollar la iglesia en Jerusalén, Samaria, Asia Menor, Grecia y Italia. Hechos, la brevedad, ese título es atractiva, pero carece de sentido descriptivo. Y otros autores anteriores a Lucas, como Ciro y Alejandro el Grande, usaron ese título en sus obras, Hechos. Entonces, más bien, el tratado que se ubica es Hechos del Espíritu Santo. Recordemos que en Hechos, en el libro de los Hechos, ese nombre lo colocaron en el siglo II. ¿Ok? O sea que el libro cuando apareció, lo escribió Lucas, no aparece sin título. La tradición en el siglo II es que le da el nombre de Hechos de los Apóstoles. Y otros le dan Hechos del Espíritu Santo. Mano Duval. Profe, o sea que aquí leyendo Hechos capítulo 1 sería, antes de poner ese título, ese nombre, ¿Me sería el puedes hablar más durito, hermano primer Duval? tratado. Que casi no te escucho. Profe, sería el primer tratado, ¿no? Antes de que le pusieran ese nombre, ¿no? Bueno, como en este caso no tiene, el libro en sí no tiene nombre, cuando apareció al principio fue sin nombre. Más bien, siempre que vayamos a hablar, pues Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, teniendo en claro que el título Hechos de los Apóstoles fue añadido en el siglo II y Hechos del Espíritu Santo, pues precisamente de acuerdo al capítulo 1:1, también nos habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar a través de la iglesia. O sea, aquí viene una labor del Señor Jesucristo por medio de los apóstoles, pero como no relata a todos los apóstoles, sino a Pedro y a Juan, entonces viene esa singularidad muy importante. Entonces, ese les ubico. Entonces, más bien, tener siempre una cautela. Hermano, abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. O sea, manejarlo como neutro. Ok, Bien. Hecho es un documento misionero. Documento misionero. Con la gran comisión de Hechos 1:8 como la clave para su estructura, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dos centros geográficos denotan el relato, Jerusalén y Antioquía. Y paralelos a ellos se destacan dos apóstoles, Pedro y Pablo. Los discursos son prominentes en Hechos, el evangelismo, deliberativos, Hechos 15, apologético, discurso de Esteban y defensa de Pablo, exhortativo, Pablo a los ancianos a Éfeso, eso está en el capítulo 20. Entonces encontramos unos discursos prominentes que son importantes. El caso evangelístico, en Hechos 13, deliberativos, que ha hecho el caso del Concilio de Jerusalén, apologético, discurso de Esteban y defensa de Pablo ante el rey Agripa II, exhortativo, Pablo a los ancianos de Éfeso. Estos son unos puntos importantes. En Hechos abundan muchas referencias al Antiguo Testamento. Aquí están todas las referencias que abundan en el libro de los Hechos con respecto al Antiguo Testamento. Está Joel, mire, Joel tiene una cantidad de citas del libro de los Salmos, ¿sí? Isaías, también Isaías e Isaías. O sea, nombra a Joel, lo nombra Pedro, también el salmista, el libro de los Salmos es nombrado mucho, el libro de Isaías, ¿sí? El libro de Isaías, el libro de Joel y el libro de los Salmos. Palabras muy utilizadas, hablar, predicar, dar testimonio, la palabra de Dios, gentil, iglesia, apóstol, creer y bautizar. Estas palabras nos dan una idea de la atmósfera reinante del libro. Son las palabras muy utilizadas, hablar, predicar, dar testimonio, la palabra,
de Dios, gentil, iglesia, apóstol, creer y bautizar. Esa es una palabra que se usa mucho en el libro de los Hechos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al libro de los Hechos. Pero estamos bien hasta ahí. Listo. Es que el mapa, es más bien los 4 viajes misioneros nos ubica a todos. Es- Las peculiaridades, ya, por ejemplo, las personas importantes, el tema del libro como tal. El versículo clave es Hechos 1:8. Ya en la clase con Juan reforzamos un poquito que los personajes importantes en la iglesia de Jerusalén era Pedro y Juan y Santiago. Y en el libro de los Hechos, personajes importantes en el libro de los Hechos es Pedro como apóstol y Pablo como apóstol a los gentiles, que son los dos donde se van a desarrollar, sobre todo en el caso de Pablo. ¿Sí? Esto sería toda la información con respecto al libro de los Hechos. Ya aquí es la información personal que nosotros vimos al comienzo. Bien, eso es todo lo que teníamos que ver con respecto a la clase del libro de los Hechos, y aquí cerramos lo que es esto, ¿cómo se llama? La introducción al Nuevo Testamento, libros históricos y periodo intertestamentario. Entonces, por ejemplo, para nuestra hermana Paola Andrea Granado, que lo ve con un diplomado, ahí está el diplomado, periodo intertestamentario, introducción al Nuevo Testamento, y terminamos hoy libros históricos del Nuevo Testamento. Los escuchamos, mi hermano Alonso. Profe, de pronto quería hacer una preguntita sobre cuánto tiempo tuvo el apóstol Pablo cuando llegó ahí a Roma. Y otra preguntita, cuando llega Timoteo, llega así Timoteo que no alcanzó a ver a Pablo en Espera un vida. momentito, mi hermano. Ah, ¿está escuchando? ¿Me puede hablar, por favor, de nuevo? ¿Desde el principio? Ahí sí, la escucho. Profe, le estoy preguntando cuánto tiempo tuvo el apóstol Pablo allí en Roma antes de ser muerto, cuando él Ahí estuvo, llegó allá a Roma. ahí estuvo Y como otra, 2 a 4 años, porque tuvo 2 años preso, después los otros lo volvieron a tomar y ahí no lo soltaron más. bueno, otra cosita, profe, cuando el discípulo, su hijo espiritual, Timoteo, llega, ¿cuánto tiempo ya habían matado al apóstol Pablo? Pero resulta que cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, está en otoño. Y cuando Timoteo llega, ya es invierno. La historia dice que Timoteo cuando llega, ya Pablo lo habían sacrificado, ¿sí? Porque el barco se demoró mucho en el viaje y Timoteo no alcanzó a verlo. Tuvo testimonio de Lucas y otros hermanos en la fe que le dieron testimonio de que ya había enterrado a San Pablo, ya lo había enterrado, y Timoteo echó a llorar la vida de San Pablo porque no lo alcanzó a ver, sí, no lo alcanzó a ver. Los discípulos recogieron el cuerpo y lo enterraron, le dieron sepultura, pero Timoteo no alcanzó a ver, dice la historia, la tradición, Timoteo no alcanzó a ver porque el invierno se alargó y no pudo llegar a tiempo. Ah, listo, profe. No, Listo, sobre todo lo que miramos hoy, profe, yo creo que tuvo algo muy buena la información, clara, entonces listo, mi hermano. creo que va a Aunque ser les quedan los un poco PDF, más. yo los subo a plataforma, les quedan los PDF. Sí, Yo estoy por acá en mi tierra que tuve que volarme porque mi mamá la tengo en las últimas, ya la tengo agonizando, no sé si de aquí a mañana o pasado mañana se fallezca. Entonces
teníamos clase para el lunes, de pronto no la tenemos porque nos queda un examen. Entonces, yo les aviso porque estoy por acá en las noches, estoy trasnochando porque me toca atenderla en las noches, ya no se puede mover, no puede hacer nada, toca, ya no puede, ya no está comiendo. Como que me estaba era esperando y esto me toca lidiarla con ella día y noche, entonces estamos ahí. Entonces yo les estaré avisando cuándo subo los PDF y segundo, cuándo tenemos el examen. O sea, que le da tiempo a ustedes para que se preparen para el examen. Y los PDF los voy a subir pronto para que ustedes puedan bajarlos, descargarlos, leerlos y prepararse. ¿Listo? Súper, está bien, Listo. profe. Bueno, entonces ahí. Listo. Que Dios lo ayude y lo bendiga, profe. Menos Amén. Dios le dio la oportunidad a usted de ir y estar últimos días con su mamita. Sí, Yo al menos no tuve esa bendición del Señor porque mi padre, sí, mi papá enfermó como a los como 6 meses y no pude. Cuando iba a salir, pues no se pudo. 15 días, 20 días antes. sí. Pasó algo que me tocó devolverme, como 20 días. Y a los 20 ya estaba bueno y al viernes quedaba todo listo para ir el domingo. Y al Sí. viernes de la noche murió preguntándome. Eso es muy duro, ¿no? Profe, yo lo entiendo. Bendito sea el Claro, Señor. entonces, no, cuando fui el domingo ya lo encontré, fue ahí en el ataúd. Sí, Es prontico, ¿no? Ya recién no estaba casi 90 años, entonces. sí, Pero sí. bueno, gloria al Señor, que Dios le dé la bendición, profe, la Amén. fortaleza ahí. Que Sí, no es señor. muy fácil. Claro que sí. Sí, Mano profe. Dubán, gracias por su aporte, hermano. Dios lo bendiga por sus buenos deseos. Profe, no, la clase una bendición, todos los datos que nos entregó hoy, excelentes. Profe, no le iba a preguntar eso lo de las diapositivas, pero ya se nos aclaró esa situación. Y bueno, mi pastor, ahí estamos orando, estamos ahí también apoyándole con nuestras oraciones, porque Sí, son momentos que no son fáciles. Y estamos claro que ahí, sí. mi pastor, ahí para apoyarle en oración. Amén. En Claro nombre que de sí. Jesús. Amén. Dios le bendiga. Mi hermana Jennifer, ¿cómo le fue en la clase? ¿Ya pudo Pues solucionar el bien, pastor, problema? gracias a Dios. ¿Pudo solucionar el Eh, problema del amor a Dios? sí, sí, porque es que precisamente he estado escuchando las clases y sí, hubo en una que su merced dijo filosofía y luego lo corrigió, pero bueno, ya está Sí, todo solucionado. listo, mi hermana, sí, claro. Pastor, interesante la clase y es que este es el horario perfecto para mí. En este horario me puedo conectar. Sí, Pero bueno, pues por las noches yo igual veo la clase por diferido y estoy ahí pendiente. sí. Algo que sí me causó pues como no sé, como me impactó es en cuanto al nombre de Pablo y Saulo, ¿sí? Ah, ok. Porque muchas de las veces, no sé, creo que yo escuché o lo deduje, bueno, no sé, que había cambiado el nombre, pero entonces no fue un cambio de nombre. Fue lo que su merced dijo, era un nombre romano y un nombre judío, ¿sí? Algo así Sí, fue que su merced me dijo. por ciudadanía de nacimiento, por ser ciudadano de nacimiento romano, tenía derecho a tener un nombre y ciudadanía romana. Y por ser ciudadano Sí, hebreo, tenía derecho de ser ciudadano hebreo, tenía su nombre hebreo también. sí, Es y qué confusión. por ejemplo, en el Señor. caso suyo, pero usted puede tener ciudadanía colombiana y de pronto por qué razón puede estar en Estados Unidos y le dan ciudadanía americana y puede tener otro nombre diferente en Estados Unidos. Bueno, ahí miro Entonces, cuál me pongo. eso, de ahí se mira cuál. Eso está bien. Eso, Bueno, pastor, sí, porque sí genera confusión, ¿no? Porque sí es, creo que una vez escuché que él se había cambiado pues por la conversión y demás, pero no, interesante, pastor, ah, siempre es que hay cositas eh, que es, buen- uno es bueno la malinterpreta. aclaración, es bueno la aclaración y te voy a decir algo. Lo que pasa es que en el capítulo 13 arranca los viajes misioneros hacia el mundo gentil. Entonces, él va a usar el nombre romano porque es el nombre ciudadanía romana que le da para ingresar al mundo gentil del dominio romano. Por eso es que empieza a usarse en el capítulo 13 Paulo, ya no Saulo, sino Paulo, porque Saulo es un nombre local en Judea y en Jerusalén, no más.
En cambio, Pablo es un hombre internacional por el dominio romano en ese mundo. Entonces, el capítulo 13 empieza los viajes misioneros a todo ese mundo de dominio romano y tiene que usar el nombre romano. Perdón, pastor. Listo, pastor. Correcto. Profe, semejante a la nacionalidad Venezuela. Usted en Venezuela entra allá con su cédula venezolana y se mueve allá con el nombre venezolano. Cuando viene acá a Colombia, se mueve aquí con la Eso. cédula colombiana, ¿no? Porque, Así es, muy bien, así es. porque Correcto. cuando no estamos en Por una iglesia ejemplo, marauquita. si Colombia Perdón. fuera una potencia mundial que tuviera todo el control de América, Suramérica y América del Norte y América del Sur, entonces que tuviera ciudadanía colombiana, entonces le diera la oportunidad de transportarse libremente desde el sur de América hasta Norteamérica libremente solo con esa cédula. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Ahorita le que hay digo el así, profe, tratado de libre porque allá, comercio, sí, ahorita que hay el tratado con libre comercio, mire que hay países que tienen convenios que solo con la cédula pueden ir a viajar a otros países, por ejemplo, el país de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, etcétera, pueden salir solo con la cédula. A España también solo con la cédula colombiana, porque ya tiene un aval, no necesita visa, y hay otros países más. Pero para entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, el que tiene ciudadanía estadounidense puede entrar a cualquier parte del mundo por el dominio de ser una potencia mundial. Entonces, Colombia, como era una potencia, Roma, como era una potencia mundial, y todos los que eran ciudadanos romanos tenían derecho legal a entrar a cualquier país de su época. súper. Listo. Mi hermano Alonso, listo, nos podía despedir en oración y nos vemos en las próximas clases con la ayuda del Señor. Creo que más adelante empezaremos cartas paulinas. Entonces ruego sus oraciones mientras yo salgo de esta calamidad doméstica, de acá familiar, y poder así empezar de nuevo. Creo que, no sé si en el transcurso de estos días, no sé, mi mamá está muy grave, no sé qué día falle y pueda pues estar con vosotros de nuevo. Entonces, Amén, profe. mientras tanto van estudiando las cartas paulinas. La primera carta que vamos a ver es la carta a los romanos. Esa carta nos vamos a gastar un espacio porque es una carta muy jurídica y una carta muy importante porque está escrita en Roma. Y vamos a conectar. Todas esas cartas están en el libro Los Hechos. Bueno, algunas están en el primer viaje misionero, otras en el segundo viaje misionero, en otro tercer viaje misionero. Entonces vamos a ubicar carta despedida desde el viaje misionero tal, salida en el tiempo tal, y la vamos a ubicar, enfocarla con el libro Los Hechos, para que tengamos una centralización de a dónde sale y cuál es el trasfondo histórico, cultural, filosófico, y así poder sacarle todo el jugo de la información que Pablo, cuando escribe una carta personal a X iglesia, es porque tiene un trasfondo cultural, tiene una historia que hay que ubicar y también tiene un contenido que tiene que hablar de acuerdo al mover de la iglesia en el lugar geográfico donde está. Listo, mi hermano Alonso, Dios lo bendiga, nos puede dirigir en oración y terminamos la clase. Para todos, Dios les bendiga. Listo, profe. Vamos a orar entonces, dándole gracias a Dios en estos momentos. Padre del cielo y de la tierra, te damos, Señor de la gloria bendita, la gracia, Señor. Gracias, Dios de Israel, Señor, por esta bendición, Señor, Dios del cielo, de estas clases, Señor, de este estudio, Padre. Gracias por tu siervo, Padre maravilloso, Señor. Gracias te damos, Dios de Israel, Señor, en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios, porque cada día, Señor, nos prepara, cada día nos da, Señor, privilegio y la oportunidad y esta bendición, Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, de recibir, Señor, de tu palabra, de tu bendición, de tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo, Padre maravilloso, Señor, te pedimos que lo bendigas, Señor, Dios de la gloria, Padre, en estos momentos, Señor, los cuales se está atravesando, pasando, Dios. Que tú, Señor, sea fortaleciéndolo también, bendiciéndolo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que te haga, Señor, su santo y bendito
bendita voluntad con su querida mamita, Señor. Bendícelo, Dios de la gloria, bendice a todos los estudiantes, Señor, que están cada día, Señor, Dios de la gloria, Padre, aprendiendo, Señor, alimentándose cada día, Señor, de la gloria, Señor, de este precioso estudio, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, este instituto, Señor, al profe Hugo también, el director, Señor, al profe, Dios mío, que cada día, Señor, con su paciencia y su estudio, sus enseñanzas, Señor, nos nutre cada día, Señor, para ser un obrero, Señor, aprobado, ese hombre, esa mujer, Señor, que tú quieres, Señor, que seamos, Dios de la gloria, para llevar, Señor, esta palabra a muchos, Señor, que la necesitan, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Muchas gracias, una buena tarde para todos. Dios les bendiga y Amén, los profe. utilice el Señor cada uno en sus iglesias Amén, de una profe. buena manera. Dios los bendiga. Amén, profe. Bendiciones. Dios los bendiga.